del juicio el tiempo ya llegó, nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi Salvador. Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a nuestro encuentro semanal. Todos los viernes estudiamos el santuario. Gracias familia, amigos, hermanos por estar con nosotros. Gracias licenciado Gerson una vez más por acompañarnos, por su disponibilidad. El Señor le bendiga. Bueno, el día de hoy el tema del santuario es la Pascua. Como siempre les pedimos por favor de apagar sus micrófonos porque este estudio está grabado, se está grabando. Entonces, para evitar interrupciones, por favor apaguen sus micrófonos. Quien desea puede volver a ver todos los programas que tenemos en el canal de YouTube, que en poco Mave pondrá en la chat, en la dirección. Gracias una vez más. Bienvenido, licenciado. A usted la palabra. Buenas tardes y bueno, feliz sábado para todos allá y acá, ya cerca al sábado, en tiempo de preparación. ¿Me escuchan? ¿Sí, verdad? ¿Se escucha? Sí, muy bien. Ok, qué bueno. Bueno, el día de hoy es la continuación de lo que hemos venido estudiando en el concepto del santuario, el concepto primario. Hemos hecho muchos esquemas y quizás hoy día es un día muy interesante para el contexto del santuario porque hoy es una fecha especial y vamos a estudiar esto hoy día. Vamos a ver qué significa el santuario en el contexto de las fechas, de las fiestas ceremoniales
y voy a compartir ahorita con ustedes esta presentación para que de estudio el día de hoy. Ok, creo que todos lo tenemos ahora sí en pantallas y vamos a comenzar. Bueno, y ese es el tema 5 de lo que hemos estado viendo. El texto del día de hoy es Levíticos 23:5. Y antes de empezar a leer, siempre quisiéramos que Dios nos acompañe en este estudio y que sea, obviamente, parte principal, la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayude a discernir lo que está escrito en su palabra de aprendizaje para cada uno de nosotros. Los invito a orar, los que puedan se inclinan los rostros y los que puedan se postran. Oremos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estar este momento más contigo. Señor, gracias porque tú permites siempre encontrar en tu palabra cosas que nos nutren, nos hacen entender que tú estás detrás de todo esto, por esta sabiduría tan vasta que existe. Señor, gracias porque tú permitiste que estemos aquí reunidos en este momento a muchos de tus hijos y te pedimos tu presencia para que nos acompañes en este estudio, no nos dejes, no nos desampares y ayúdanos a seguir entendiendo cada día más y más esta palabra que tú nos dejaste para que nos sirva de aprendizaje cada día. Te lo agradecemos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, el primer texto que vamos a leer, ¿me podrían ayudar? Sale en pantallas. Sí, licenciado, le ayudo yo. Leo de la pantalla. O si gusta de su Biblia, no hay problema. Me gusta a veces diferentes versiones. Okay. Levítico 23:5 dice, en el mes primero a los 14 del mes entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ok, gracias. Gracias, Cristina. Mira, cuando tenemos ese texto a la mano, usualmente pensamos en un día que no es, en un mes que no es y en un momento que no es. Es un poco complicado porque la Biblia tiene un marco un poco diferente al que nosotros manejamos. Y el día de hoy vamos a empezar a profundizar en esto. Probablemente para muchas personas que agarran la Biblia sin mucho tiempo atrás, van a pensar que es el 14 de enero. Y en la tarde para nosotros, ¿verdad? ¿Para qué significa tarde y mañana? Es algo un poco diferente para la Biblia. El día 14 tiene que ver con qué concepto lo vamos a ver, cómo contaba el pueblo de Israel el día 14. Es igual que el de nosotros, y el mes primero es realmente enero para ellos también. Esto vamos a tener que hoy día un poco estudiar. Y bueno, el tema de hoy va a ser la Pascua. Quizás tocar todas las fiestas va a ser un poco complicado porque es muy amplio. Pero quisiera hoy día, en lo que se puede el tiempo, compartir el concepto de la Pascua, que es el inicio del pueblo de Israel en su salida, en su peregrinaje, en su liberación. Es el momento cumbre para ellos en cuanto a la liberación de Dios y está ligada con la sangre del Cordero que fue vertida en las puertas. Pero tenía ciertos requisitos más, el comer ciertos alimentos, el estar vestido de una forma, el elegir este alimento con días de anticipación. ¿Qué mostraba eso? Muchas cosas que están en las Escrituras. Quisiera compartirle un texto de un libro escrito por La Pluma Inspirada. Y bueno, acá vamos a empezar un poquito de ver la historia que envuelve a lo que es la Pascua. Miren lo que dice este libro. Dice, los israelitas participaron por primera vez de la cena de Pascua en ocasión de su liberación del cautiverio egipcio. Eso lo veníamos diciendo hace un momento. Dice más, Dios había prometido liberarlos y les había dicho que los hijos primogénitos de cada familia de los egipcios serían muertos. O sea, ya había un pronunciamiento por parte de Dios hacia ellos y sabían lo que iba a suceder. Y obviamente lo que se les iba es complicando cada vez la vida. ¿Por qué? Porque cada momento que, digamos, manifestaba Dios era comprometido más ellos, ¿no? Las plagas y cada vez el esfuerzo porque los israelitas sean dispersos o no se rebelen para ellos era como controlarlos y poniéndole más carga. Pero Dios quería que los liberen y había una como lucha entre, digamos, el faraón y Dios, ¿verdad? Pero esta era la parte final de esta lucha, pero era el inicio para Israel. El pueblo iba a salir de este cautiverio.
y tendría que ver con muerte, con primogénitos. Interesante porque el concepto de primogénito se va a repetir varias veces en la Biblia en diferentes contextos. Dice acá, les pidió que sacrificaran un cordero y pintaran con su sangre los postes y dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte los pasara por alto. Y literalmente la palabra Pascua viene del término Pesaj, que significa pasar por alto. Dicho, sigue diciendo el texto, perdón, esa misma noche debían asarlo y comerlo con pan sin levadura y hierbas amargas, que representaban la amargura de la esclavitud. Interesante porque el pan sin levaduras es otra fiesta que Dios manda al pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ver cuáles eran las fiestas y cuáles eran los tiempos. Quizás, ojalá que podamos llegar hasta ese momento. Y bueno, vemos que sigue diciendo este libro, después de comerlo debían de estar listos para el viaje, con los pies calzados y los callados en sus manos. Hicieron como el Señor les había ordenado, y esa misma noche el rey de Egipto envió la noticia de que podían irse en libertad. Así, antes del amanecer, comenzaron su viaje a la tierra prometida. Dice, desde entonces los israelitas acostumbraban a celebrar cada año la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Ellos iban a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Todas las familias la conmemoraban con un cordero asado, pan y hierbas amargas, como sus antepasados lo habían hecho en Egipto. A la salida, ¿verdad? Dice, mientras cenaban, narraban a sus hijos la historia de la bondad de Dios a liberar a su pueblo de la esclavitud. Esto era historia para ellos. Otro texto dice, la verdadera educación no consiste en inculcar la fuerza de instrucción en una mente que no está lista para recibirla. Y estamos hablando la semana pasada de educación, y esto me llamó la atención, porque como hemos estado estudiando el santuario, miren lo que dice, hay que despertar las facultades mentales, lo mismo que el interés. A esto respondía el método de enseñanza de Dios. Él creó la mente y ordenó sus leyes, dispuso su desarrollo de acuerdo con ellas. En el hogar y el santuario por medio de los elementos de la naturaleza, el arte, en el trabajo y en las fiestas, el edificio sagrado y la piedra fundamental por medio de los métodos, ritos y símbolos innumerables. Dios dio a Israel lecciones que ilustraban su principio y conservaban el recuerdo de sus obras maravillosas. Entonces, al levantarse una pregunta, la instrucción dada impresionaba la mente y el corazón. Es interesante que vemos que la educación que ellos recibieron fue hecha, ligada al santuario. Tiene que ver con las fiestas, tiene que ver con el edificio, con los ritos, con los simbolismos, y hay mucho que aprender en este contexto del santuario que Dios dejó para nosotros en su palabra. Y eso nos trae a mente lo que ya vimos, donde David encontró la sabiduría. La palabra de Dios dice en Salmos, cuando pensé saber esto, cuando pensé conocer, ¿verdad? Me fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces vemos, por los textos que hemos leído, que el contexto del santuario tiene sabiduría en sí mismo. En los muebles, hemos visto que están en los ritos y en toda la ceremonia que se hacía. Hoy día vamos a ver parte de esto y parte de la primera ceremonia que se encuentra en el concepto del primer mueble. Y cuando pensamos en la Pascua, nos viene a mente, de hecho, el momento que los israelitas tenían que marcar sus dinteles de las puertas para que el ángel pasara por alto, como dice el término de la Pascua, pesaj, pasar por alto. Entonces, esto no solamente quedaba para los adultos como una vivencia, como un concepto de lo que Dios los liberó, sino que tenían que darlo a sus hijos, a los niños. Miren lo que dice Éxodo 12, 26 y 27 en este contexto. Dice, y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros les responderéis, este es el sacrificio de la Pascua de Jehová, quien pasó de largo las casas de los hijos de Israel, mató a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Es interesante que el concepto de la Pascua era y es un concepto que se tiene que enseñar lo que Dios hizo con el pueblo de Israel para que nos
nos refresque esta idea de la educación que tiene acá. Miren lo que dice en otro texto el Espíritu de Profecía ahora. Como medios de educación, lo que hemos venido hablando estos últimos días, la educación, ¿verdad? Dice, como medios de educación, las fiestas de Israel ocupaban un lugar importante en la vida común, la familia, la escuela e iglesia. Y los padres eran los maestros. Es interesante que vuelve a repetir esto muchas veces en el Espíritu de Profecía. No pude sacar los textos, pero ella apunta a que los maestros de los niños no son las escuelas de afuera, sino son las familias y principalmente las madres. Y da detalles como María educó a Cristo. Son detalles muy lindos. Dice, pero 3 veces al año se dedicaban algunos días al intercambio social y al culto. Acuérdense, 3 veces al año. Estas reuniones se celebraron primero en Silo y en Jerusalén. Luego solo se les exigía que estuvieran presentes los padres y los hijos, pero a nadie deseaba perderse la oportunidad de asistir. Y siempre que era posible, todos los miembros de la casa asistían. Y junto con ellos, como participantes de su hospitalidad, estaban el extranjero, el levita y el pobre. La Pascua, como las otras 2 fiestas o momentos de fiestas para el pueblo de Israel, no era un momento desapercibido. Era un momento que todos dejaban de trabajar. Inclusive, ellos venían de diferentes sitios y llegaban para celebrar esta fiesta. ¿Qué significaba esto? Es interesante porque ya lo hemos visto qué significaba. Ahora, en este concepto de estas 3 fiestas del año, Éxodo 23:14 los vuelve a repetir. 3 veces al año me celebrarás fiesta. Algo que mucho acá, porque el concepto de fiesta fue dado por Dios. Y es un concepto de fiesta que cuando uno lo analiza al día de hoy es totalmente tergiversado. ¿Y saben por qué? Porque el concepto de fiesta es un concepto de acercamiento a Dios, de agradecimiento a Dios. Y el concepto de fiesta que vivimos normalmente es un concepto de agradarte a ti mismo, de satisfacerse a ti mismo o a las personas que los rodean. Y cuando acá la fiesta era para agradecer y agradar a Dios. Y a veces era un poco difícil de entender porque era muerte lo que había en la fiesta. Solo que en las fiestas hay más celebración y nadie quisiera, pero en estas fiestas que Dios determinó y nos enseñó, habían cosas que nos deberían de enseñar hasta el día de hoy a nosotros. Éxodo sigue diciendo en otro verso, 3 veces al año se presentarán todos tus hombres delante de Jehová el Señor. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con algo que tenga levadura. Y volvemos a repetir el concepto de la levadura que aparece en la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Interesante, dice, no quedará el cebo de mi ofrenda hasta la mañana. Voy a compartirles un texto del Espíritu de Profecía que habla sobre el concepto de estas 3 fiestas. Mismo que la Biblia recalca, y hay muchos textos más sobre esto, pero el Espíritu de Profecía lo hace más sencillo, creo yo, para entender. Y comparto este texto que me parece muy sencillo de entender. Dice, había 3 fiestas anuales, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. Acuérdense, Pascua, Pentecostés y fiesta de las cabañas. Eran 3 de las principales, en las cuales todos los hombres de Israel debían presentarse delante del Señor en Jerusalén. De estas fiestas, la Pascua era la más concurrida. Acudían muchos de todos los países donde se llaman dispersos los judíos. De todas partes de Palestina venían los adoradores en grandes multitudes. El viaje desde Galilea ocupaba varios días y los viajeros se unían en grandes grupos para obtener compañía y protección. Las mujeres y los ancianos iban montados en bueyes o asnos en los lugares escabrosos del camino. Los hombres fuertes y los jóvenes viajaban a pie. El tiempo de la Pascua, acuérdense acá, correspondía a fines de marzo o principios de abril, y todo el país era alegrado por las flores y el canto de los pájaros. A lo largo del camino había lugares memorables en la historia de Israel y los padres y las madres relataban a sus hijos las maravillas que Dios había hecho en favor de su pueblo en los siglos pasados. Amenizaban su viaje con cantos y música, y cuando por fin se vislumbraban las torres de Jerusalén, todas las voces cantaban triunfantes esta estrofa. En tus atrios descansarán nuestros pies, oh Jerusalén, reina la paz dentro de tus muros y la abundancia en tus palacios.
Esto lo encuentran en el deseo de toda la gente. Es una narración muy linda de lo que significaba la Pascua, no solamente como un proceso de rito, sino lo que traía en el contexto. Acordémonos que la Pascua era la liberación, era más o menos como para muchos de nuestros países las fiestas nacionales, donde los países nuestros fueron liberados de otra opresión, de poder, probablemente español para la mayoría de nosotros que hablamos el español. Y fuimos liberados y esa fecha se recuerda siempre en todos nuestros países. Y son fechas en las cuales uno deja de trabajar porque se toman como recuerdo las actividades relacionadas a estas fiestas patrias. Bueno, entonces vemos que la Pascua significó algo muy interesante para ellos. Ahora, recordemos que si bien la Pascua, Dios la promueve, la insta, la deja escrita en la palabra de Dios en Éxodo 12, es cuando ellos están saliendo, el pueblo de Israel de Egipto, pero este pueblo vuelve a caer oprimido por Babilonia, vuelve a ser esclavo de Babilonia. ¿Y qué hizo este pueblo después que salió de esta esclavitud de Babilonia? Es una pregunta que yo me hice. Miren lo que nos dice la Biblia en Esdras 6, 19 y 20. Dice, los que habían regresado del cautiverio celebraron la Pascua el 14 del mes primero, puesto que los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban purificados. Entonces sacrificaron la víctima de la Pascua por todos los que habían regresado del cautiverio, por sus hermanos, los sacerdotes y por sí mismos. Es interesante estudiar este concepto de por qué dice purificado, porque nos va a dar otras luces más en el contexto de lo que venía el pueblo de Israel teniendo. Sabemos que había una apostasía que luego tenía un tiempo en los cuales ellos tenían que estar cautivos en Babilonia. Esa era la profecía de los 70 años. Bueno, si queremos estudiar un poco más, les recomiendo Levítico 23, es donde están todas las fiestas anuales. Y el capítulo 52 también de Patriarcas y Profetas. Es un libro muy amplio en este referente de las fiestas. No olvidemos que estamos estudiando el santuario y estas fiestas tienen que ver con 3 momentos del año y tienen que ver con 3 también partes del santuario. No lo vamos a estudiar hoy en el contexto total, pero acordémonos que hay atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y vamos a estudiar solamente hoy día la fiesta de la Pascua, que apunta a la muerte del Cordero. Acordémonos que para que los israelitas salgan tenían que marcar la puerta con sangre. Esta sangre expresaba o demostraba la liberación de ellos. Bueno, para el que quiera entrar a leer el Levíticos, le voy a dar esta tabla que es muy fácil de repente para ayudarnos. Cuando empieza Levítico 23, habla del sábado, del Shabbat. Y es algo muy interesante porque aprenderemos ahora que el Shabbat puede ser un día que no era exactamente sábado para el lenguaje original. Era Santa Convocación, dice la Biblia. Y por eso que se conoce luego sábados de sábados, que caía justamente en sábado el concepto de alguna de estas fiestas que Dios ya había determinado que iban a ser días diferentes o de Santa Convocación, donde nadie trabajaba, y lo van a encontrar en la Biblia, nadie trabajaba. Entonces vamos a encontrar que las 3 primeras fiestas son las fiestas de primavera, ¿no? Acuérdense, primeras primavera. Y es ahí donde empieza también su calendario, lo vamos a ver. Y estas fiestas tienen que ver con Pascua, panes sin levaduras y primicias. Estas fiestas van unidas. Y van a ver que cuando lean la Biblia se dan cuenta que hay un contexto de unión entre estas. Pero hay unas que duran más, otras que duran menos. Y vamos a ver por qué Dios lo determinó. O sea, por lo menos saber qué quería Dios, ¿no? Porque Dios es un Dios que tiene una sabiduría muy impresionante que nos deja mucho que aprender en todo esto. Bueno, luego venía la fiesta de Pentecostés, que era luego un cierto tiempo, de 50 días, que tenía que pasar para que se cumpla esta fiesta. Esta fiesta también caía un día muy particular, muy peculiar. Luego venía ya en las fiestas de otoño, 3 fiestas que iban unidas también, eran las fiestas de trompetas, expiación y cabañas. Bueno, de este esquema de 3 momentos para el pueblo de Israel, la más concurrida era la primera, que era la Pascua, era la celebración obviamente principal, porque era el momento en que el pueblo había sido liberado, y era como para nosotros nuestras fiestas patrias. No olvidemos que venimos estudiando ya
Las veces anteriores el concepto de Jesús en el santuario, vimos los primeros 5 capítulos de Mateo en este concepto del santuario y cómo fueron caminando paso a paso. Vimos también rápidamente el Apocalipsis, cómo se dividía en dos este libro y nos muestra exactamente el orden de la vida de Cristo en el santuario, apuntando a los muebles del santuario. Vimos también la vida del pueblo de Israel y el concepto del pueblo de Israel en el santuario, inclusive antes que fueran dados los 10 mandamientos, ¿verdad? Nos acordamos de Éxodo, del 12 hasta el 20, cómo ellos pasan paso por paso por estos muebles, en la forma como Dios lo escribe en las Sagradas Escrituras o lo manda a escribir a través de Moisés. Vimos también a Daniel en el santuario y estudiamos la vida misma de Daniel, que fue agradable a Dios. Dios bendijo su vida a través de su promesa, pero también vimos el concepto del estudio de las profecías en el santuario en estos 3 tiempos. La profecía de las 70 semanas, de las 200 tardes y mañanas, 2300 tardes y mañanas, perdón, y la 3 años y medio, 1260 días o 42 meses, que están en un orden dados también en el concepto del santuario. No nos olvidemos que siempre hemos estado estudiando el concepto de las columnas que tenemos para nuestro estudio. Y estas columnas se basan en 6 textos que yo los resumiría en 3. El primero es Juan 5:39, sabemos escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta siempre lo asociamos a Lucas 2, 24-27, donde dice, y comenzando desde Moisés y los profetas, les interpretaba en todas las Escrituras lo que decía de él. Como vimos, si resumimos estos 2 textos, vemos que todo en la Biblia tiene que ser apuntado a Cristo. Todo lo que leamos tenemos que buscar dónde está Cristo y qué estaba haciendo Cristo en el contexto de lo que estábamos leyendo. Eso nos va a ayudar a entender un panorama más claro de lo que estamos escudriñando. Dice más, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso será, y no hay nada nuevo debajo del sol. El mismo sabio escribe luego, lo que antes fue ya es, y lo que ha de ser ya fue. Dios restaura lo pasado. Entonces, para reducción de estos 2 versos, llegamos a entender que lo pasado y lo actual tiene muchas cosas muy parecidas. Hay inclusive frecuencias de tiempo que se repiten de una forma muy parecida. Y para muchos sabemos que el día de hoy se maneja un refrán muy conocido, ¿no? El pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿no? ¿Y qué dice esto? Es que lo pasado se puede volver a repetir fácilmente si tú no conoces tu historia. Otro texto que también utilizamos como base de nuestro estudio es este. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por cuanto desechó o desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y hay una situación de Dios, el pueblo y la ley. Este mismo concepto se repite en Proverbios 29-18. Dios, el pueblo y la ley. Miren lo que dice. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Quién da la bienaventuranza? Es Dios. Entonces vemos que en ambos textos hay una situación de condena y liberación. Condena a un pueblo que no cumple la ley y es desechado por el mismo Dios. Y bienaventuranza a un pueblo que guarda sus mandamientos, guarda la ley y tiene en vista la profecía. Es una recomendación para nosotros, que debemos estar siempre buscando y leyendo lo que es la profecía. Entonces volvámonos a la historia principal que hemos venido estudiando, Jesús y la Pascua. ¿Qué hacía Jesús en la Pascua? Siempre que trato de estudiar veo qué es lo que hacía Cristo en algún momento, y en este caso en la Pascua. Miren lo que dice este libro, La Única Esperanza, que es el primero que leímos. Las siglas son UE, pero acá yo lo puse todo para que podamos entender y buscarlo fácilmente. Dice, todos los años José y María iban a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, lo llevaron consigo. Cristo entonces va con ellos a los 12 años. Y vamos a ver que pasa un evento muy interesante luego. Dice, era un viaje agradable, como lo vimos en el texto anterior de Deseo a todas las gentes. La gente iba a pie y a lomo de bueyes o asnos, y demoraban varios días en llegar. La distancia de Jerusalén a Nazaret eran como unos 100 kilómetros. Concurrían personas de todas partes del país y aún otros de otros países. Los que eran del mismo lugar generalmente viajaban juntos en un grupo grande.
O sea, era una caminata de mucha gente que quería llegar de diferentes sitios a Jerusalén. Y me permití buscar la distancia más o menos, y bueno, para el que está en Lima o que está en Perú, puede entender esto más fácilmente. La distancia es más o menos del aeropuerto de Lima hasta la playa León Dormido. Es bastante lejos para el que conoce esta distancia en Lima. Y esa era la distancia que ellos caminaban en promedio desde Nazaret. Ahora, no solamente de Nazaret iban de muchos sitios, pero acá están nombrando el sitio donde estaba obviamente Cristo. Vemos entonces que esta era una forma de reunirse de los judíos para cumplir esta fiesta que Dios le había instaurado desde el principio. Vemos más, las fiestas se realizaban a fines de marzo, como lo vimos en el texto anterior, o a comienzos de abril. Era la época de la primavera, como lo vimos, primavera, las primeras fiestas, está la Pascua, acuérdense, P, yo siempre digo a las personas que estudian conmigo, las 3 primeras fiestas son 3P. La fiesta de Pascua, panes y primicias. Ok, y está en primavera, que también empieza con P. Ahora, dice acá, esta era la época de la primavera en Palestina, cuando el colorido de las flores y el alegre canto de los pájaros embellecían el país. Dice, esta fiesta era como a fines de marzo o a comienzos de abril. Ahora, me llamó la atención algo, ¿no? Era una fiesta que no tiene una fecha exacta como la muchas fiestas de nosotros, ¿no? Por ejemplo, el cumpleaños nuestro tiene una fecha exacta y no cambia. En cambio, la Pascua cambia. No es la misma fecha todos los años. Entonces mi pregunta fue, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que ellos cambien todos los años el concepto de esta fiesta? ¿Por qué no es como las fiestas patrias de un país que está dado por un día o 2 días, o si queremos una semana? Pero acá no. Cada año, cuando llegue la fecha de Semana Santa, que esto asemeja a la Pascua judía, nos vamos a dar cuenta de que son días diferentes cada año. Ok, sigue diciendo la pluma inspirada. Mientras viajaban, los padres contaban a sus hijos las cosas maravillosas que Dios había hecho por Israel en el pasado. A menudo cantaban juntos algunos de los hermosos salmos de David. En los días de Cristo, la gente se había vuelto fría y formal en su servicio a Dios. Las personas pensaban más en su propio placer que en la bondad divina hacia ellos. Interesante que aparentemente se repite también la historia. Dice más, pero no ocurría lo mismo con Jesús. A él le gustaba pensar en Dios y cuando llegó al templo observó atentamente a los y a sus servicios de adoración. Se arrodilló junto con los demás adoradores en la oración y su voz se unió en cánticos de alabanza. Interesante el concepto de Cristo. Cristo no remarcó lo mal que estaba la iglesia, la frialdad, no remarcó el servicio inclusive a veces muy formal que se tenía, no. Él marcó lo que le impresionó y estuvo dispuesto a adorar. Interesante ejemplo para nosotros. Y Dios quiera que esto nos impresione para imitar a Cristo también en esto. Dice más, todas las mañanas y todas las tardes se sacrificaba un cordero sobre el altar. Y lo que hemos leído un poquito sabemos que eso se llama el continuo, ¿verdad? Dice, esto se hacía para representar la muerte del Salvador. Interesante. Entonces, la Pascua tenía la función de representar la muerte de Cristo. Dice más, mientras el niño Jesús estaba mirando a la víctima inocente, el Espíritu Santo le enseñó su significado. Comprendió que él mismo, como el Cordero de Dios, debía morir por los pecados del mundo. Con tales pensamientos en su mente, Jesús sintió deseo de estar solo, de manera que no quedó en el templo con sus padres. Y cuando iniciaron el viaje de regreso, no estaba con ellos. Les invito a los que tienen hijos a seguir leyendo este texto porque tiene que ver mucho con la educación de María. Cómo María educó al niño y cómo el niño empezaba a escuchar al Espíritu Santo. Es impresionante porque Dios puede hacer y tiene que hacer esto con sus hijos en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios. Dice más, Mateo 26, 1 al 2, está en este contexto cuando era la última Pascua. Cristo ya de adulto, cuando va a terminar
su ministerio en el cumplimiento de la palabra y en el cumplimiento del plan de salvación, porque inicia el plan de salvación con su muerte, porque iniciaba el santuario con el altar de sacrificio. Dice acá, aconteció que cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que después de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Cristo entonces estaba empezando el contexto de lo que iba a venir luego en los siguientes versos. Los que hemos estudiado de repente conmigo sabemos que acá se inicia otro santuario en el contexto del mismo santuario del esquema. Empieza con la misma frase de Cristo de pronunciar la Pascua que representa el altar del holocausto. El libro que hemos estado leyendo también tiene luz sobre esto y dice algo interesante con respecto a este mismo tema. Jesús dijo a Pedro y a Juan que cuando anduvieran por la calle encontrarían un hombre con un cántaro de agua y debían seguirlo a la casa donde iba y decirle al propietario, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Eso está en Lucas 22:11 y está corroborando lo que estamos hablando de Mateo. Dice, entonces el hombre le mostraría el piso alto de una gran sala con los muebles necesarios. Allí habían de preparar la cena de Pascua. Todo ocurrió exactamente como el Salvador les había anticipado. Entonces vemos que Cristo le manda a sus discípulos a que ellos busquen un lugar para cumplir con la Pascua. Sigue diciendo la prueba inspirada, esta era la última vez que Cristo celebraría la fiesta con sus discípulos. En realidad, era la última Pascua que había de observarse jamás. Es claro, el Espíritu lo decía, era la última Pascua que había de celebrarse jamás. El cordero que se sacrificaba representaba la muerte de Cristo. Y cuando Cristo, el Cordero de Dios, fuera sacrificado por los pecados del mundo, ya no habría necesidad de sacrificar un cordero para simbolizar su muerte. Cuando los judíos rechazaron definitivamente a Cristo entregándolo a la muerte, rechazaron también todo lo que daba a esta fiesta su valor y significado. Por lo tanto, la observancia de esta ceremonia por parte de ellos dejó de tener valor. Cuando queremos entender entonces un poco más el concepto de lo que pasaba en tiempos del primer texto que hemos leído en Levíticos, vamos a ver que tenemos que entender en nuestra mente el calendario judío y el calendario gregoriano. Nosotros vivimos en base al calendario gregoriano y el calendario gregoriano viene del calendario juliano. Y hay entre estos calendarios parecidos, sí y no. El calendario gregoriano fue cambiando, inclusive tuvo etapas de cambio y de uso también. El calendario judío fue dado por Dios y es más exacto, pero esto del calendario no queda en solamente los judíos y el Papa Gregorio XIII, que fue el que lo instauró. Si vamos a la historia, los peruanos de los incas, vamos a encontrar que los incas también tuvieron un calendario y que tenía divisiones y estaba relacionado mucho al tiempo de la cosecha y la siembra, y van a poder ver ustedes en los dibujos. Los dibujos plasman ese concepto de las fechas de cosecha y siembra, y ellos tienen que ver mucho con las deidades también relacionadas a esto, la luna, el sol y las estrellas. Ellos tenían bastante conocimiento en cuanto en qué épocas sucedía esto, recuerdo a los ciclos que sucedía con los astros. No era la única cultura que tenía esto como base del conocimiento del tiempo. Sabemos que los mayas, los aztecas también tenían una base de estructura ligada a los astros, ligada a las deidades que ellos también, para ellos eran las que le daban la luz, la fuente, el agua, la tierra. Ellos tenían por eso muchos símbolos de adoración en este contexto. Lo mismo pasaba con el pueblo egipcio. Los egipcios tenían muchas deidades que estaban relacionadas al concepto de la tierra, la multiplicación, el toro, o sea, tenían muchos significados en cuanto a la relación con el hombre y su provecho para sus actividades diarias. Estos calendarios tenían mucho significado detrás. Los chinos también se encuentran calendarios de ellos, donde ellos tenían una división del tiempo. Igual, son cíclicos las divisiones y obviamente son diferentes tiempos. Para nosotros, entonces, solamente vamos a leer algo poco, porque esto es muy amplio y no vamos a poder estudiar. Les invito a que puedan buscar, pero
Eh, Vamos a tener un resumen un poco de lo que es el calendario gregoriano, ¿no? El calendario gregoriano es un calendario originado en Europa. Actualmente es utilizado de manera oficial en casi todo el mundo y fue denominado así por el nombre del Papa Gregorio XIII, ¿no? Quien promulgó su uso mediante una bula, una ordenanza, ¿no? La Integravísima, a partir de 1582. A partir de este año, ¿no? Esto se instauró en distintos países. Ya venían con esto el calendario juliano, como le dije, que fue utilizado por Julio César desde el año 46 a.C. Ahora, el calendario juliano era básicamente el calendario egipcio, y este es el primer calendario solar conocido que se estableció con duración del año de 365 días, punto 25. Entonces vemos que es un calendario que tiene no exactamente un tiempo exacto de días, hay unas décimas. Por eso hace que el calendario se ajuste cada cierto tiempo. Tenemos días bisiestos y tenemos ciertos cambios en los tiempos y también horarios. Entonces, vemos que se instaura este calendario y se cambian los tiempos que se tenía previamente, porque antes se utilizaba mucho inclusive la cultura de cada lugar para entender estos tiempos. Pero ahora se regula a través de un calendario para todos, ¿no? Vimos que las culturas que hemos visto tenían sus calendarios propios, pero vimos que este calendario iba a ser impuesto a todos. Y miren lo que dice la palabra, porque nada se escapa a la Biblia. Daniel 7:25, quizás un texto muy interesantemente leído y estudiado. Dice en la versión Reina Valera 1960, dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Este es el concepto que estuvimos estudiando ahorita en el santuario, en la parte del lugar santo. Pero vamos ahora a ver el concepto del calendario en la Biblia, para luego ir al texto que hemos leído hace un momento, de Daniel 7:25, para escudriñarlo un poco más. Si vamos al concepto entonces del calendario original en la Biblia, vamos a encontrar que existe un calendario de 12 meses. Y hay una relación interesante en el tiempo, tanto de semana como 12 meses. Dios lo enseña desde la primera hoja de la Biblia. En Génesis 1 aparece el concepto de la semana en la creación y aparece el concepto de los meses. Ojalá que ustedes puedan ir a estar buscando dónde aparece exactamente ese concepto de los meses para luego leerlo. Y le estoy dejando acá el concepto de los días con nombre que aparecen en la palabra de Dios en cuanto a los nombres que Dios le da. Por ejemplo, en Éxodo 12:2 o 13:4 aparece la palabra Abib, que este era el nombre principal del inicio del año. Luego se utiliza el nombre Nisam, que es aceptado y aparece también en otra parte de la Biblia. Y tiene que ver con una influencia babilonia de ese uso de ese nombre. El segundo mes aparece en Reyes, y es el nombre de Sif. El tercer mes aparece en Esther y el nombre es Sivan. Ustedes lo pueden buscar. Voy a dejarle esta separata para los que quieran. Se la piden a María Verónica o se comunican conmigo, ¿no? Y lo pueden tener para que ustedes puedan tener esta información y la estudien. El cuarto mes y el quinto mes no encontré ningún nombre bíblico que parezca. Que si ustedes lo tienen, nos pueden enviar para ver en qué texto está y así poder seguir estudiando mejor. Dice más, el sexto mes está en Nehemías y se llama Elul. Nehemías 6:15 aparece este nombre. El séptimo hasta el duodécimo mes sí tienen nombre y está en Primera Reyes, se llama Etanim. Luego se lo conoce como Tishri. El octavo mes en Primera Reyes también aparece y se nombra Bul. El noveno mes aparece en Zacarías y se llama Kislev. Bueno, hay ciertos nombres que les van cambiando ya por el uso y luego lo vamos a ver de repente otro día. El décimo mes aparece en Esther y se llama Tebet. El undécimo mes en Zacarías y se llama Sebat. El duodécimo mes en Esther, ¿no? Y se llama Adar. Acá también aparece en Esther 3:7 el concepto de Nisan o Abib, para los que quieran estudiarlo. Ahora, ¿qué importante es esto? Es muy importante porque vemos que Dios sí le dio al pueblo de Israel un concepto de tiempos marcados por lo que Él les enseñó.
Y he puesto un esquema más o menos para entender cómo esto se podría tratar digamos, poner para entenderlo. Para ellos, Nisan viene a ser entre marzo y abril. Ese es el promedio. Y luego los meses vienen a ser entre los meses. Si se dan cuenta, ese diseño más o menos es como se da. Pero a veces se apega hacia abril o a veces hacia marzo. Así pasa en los calendarios, tanto gregoriano como el calendario judío. Y es interesante, si alguien quiere, ahí tengo un video de esto, le podría facilitar también. Entonces, vamos a regresar al verso que estuvimos leyendo de Daniel 7:25. ¿Por qué tendremos que estudiarlo? Porque mira en la versión de Reina Valera de 1989, y esta versión, los que tienen el aplicativo del linaje de Huay, lo pueden corroborar ahorita en este momento, ponen Daniel 7:27 y van a encontrar esto. Dice, Él hablará para contra el Altísimo, oprimirá a los santos del Altísimo. Está hablando de un poder que luego lo vamos a estudiar. Intentará cambiar las festividades y la ley, y en su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Dice acá, intentará cambiar las festividades y la ley. Y las únicas festividades que tenía el pueblo de Israel es la que hemos estudiado el día de hoy. Dice más, en otro texto, en la versión de Biblia Torres Amat, de 1825, dice algo para mí más claro. Dice, y él hablará mal contra el excelso y atropellará los santos del Altísimo y se creerá con facultad de cambiar los tiempos de las solemnidades y las leyes o ceremonias. Me pareció más interesante. Dice, y serán dejadas a su arbitrio todas las cosas por un tiempo o año y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Otro texto de la Biblia latinoamericana, mejor dicho, otra versión del mismo texto, dice, insultará al Altísimo y perseguirá a los santos del Altísimo y tratará de cambiar el calendario y la ley. Los santos quedarán sometidos a su poder por un tiempo, por 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Interesante que cuanto más versiones tengamos en este texto, nos está abriendo más ideas. Dice acá en otra versión, que es la Biblia con traducción con deuterocanónicos en el lenguaje actual, dice, tratará de cambiar las costumbres religiosas y la ley de Dios. Es muy interesante que habla de un poder. Y si leemos más arriba, desde el 24, dice, los 10 cuernos representan a los 10 reyes que reinarán en la tierra. Después de ellos se levantará otro rey muy diferente a los demás y humillará a estos 3 reyes. Está hablando de que este poder iba a cambiar o a intentar cambiar estas costumbres religiosas, dice la palabra. En otro texto también de Daniel 7:25, dice en la versión La Palabra de Dios para Todos, este mandatario hablará en contra de Dios Altísimo y causará daño y sufrimiento a los santos de Dios. También tratará de cambiar el calendario establecido por la ley y los santos de Dios estarán bajo su poder durante 3 años y medio. Es interesante esta versión y parece mucho más clara, donde habla del concepto del calendario de la ley. Algo muy interesante el contexto de los tiempos que Dios está mandando a través de Daniel. Y en estas diferentes versiones se va aclarando más el contexto de los tiempos que es y son muy importantes para su pueblo. Para nosotros, la Pascua judía, vamos a verlos en los tiempos. Ustedes pueden inclusive bajar de su celular y ponen Pascua judía para el año 2021 y le va a salir esta fecha, sábado 27 de marzo y domingo 4 de abril, en este lapso. Si ponen al 2020 va a salir miércoles 8 de abril y jueves 16 de abril. Si ponen para el año que viene, es viernes a viernes. Interesante. Como que son diferentes que nuestros tiempos. Y justo hoy día empieza desde el Shabbat, ¿no? Es muy interesante el concepto. Ahora, vamos a ver que entonces estos meses están relacionados de una u otra forma a los meses gregorianos, sí. Pero entonces, ¿en cuál buscar la verdad? ¿En cuál confiar?
¿Qué es lo que a mí me dice que estoy en lo correcto, ¿no? Porque sabemos que iba a haber un poder que iba a intentar cambiar esto. Curiosamente lo hizo el Papa Gregorio. Como les dije, si uno pone simplemente la palabra Pascua Judía 2021, le va a salir esto. Y le tomé foto para que ustedes también puedan hacerlo en su casa y corroborar que esto es muy, muy fácil de observar y tenerlo a la mano. Ahora, la pregunta entonces que viene de primera instancia es, ¿quién creó el tiempo? O sea, ¿cómo yo puedo asegurarme que estoy viviendo en un tiempo correcto? ¿O mi medición del tiempo es correcta? Si ya veo que el calendario que tenemos es una mezcla de varios calendarios antiguos, y les digo algo más. El calendario que tenemos nosotros era un calendario originalmente de 10 meses, y lo podemos ver, por ejemplo, en el concepto de diciembre. Si retrocedemos, diciembre viene de 10, noviembre viene de 9, octubre viene de 8, septiembre viene de 7, y así. Pero los demás días o meses fueron cambiados por gobiernos romanos, porque querían poner sus nombres. Augustus, por ejemplo, quiso poner su nombre a Augusto, y Julio César a Julio, ¿verdad? Y esos calendarios fueron ajustados a cierto tiempo. Ellos tienen otro concepto de conteo, las nonas, los idus. Quizás es un poco entrar a ese concepto, ustedes pueden averiguarlo. Hay mucha información que pueden tenerla, buscar algunos libros sobre esto, y les va a ayudar a entender cómo fueron pensados esos tiempos y en los que ya nosotros vivimos. Para nosotros eso es lo normal, ¿verdad? Que el día empiece de noche y termine de noche. Pero el día para los judíos es diferente, ¿no? Empieza de noche y termina de mañana, ¿no? O sea, en el concepto de la luz, de tarde y mañana, ¿no? Es el horario como Dios lo hizo. Y eso aparece en la Biblia. Entonces nos preguntamos quién creó el tiempo, y probablemente todos nos respondemos Dios, ¿no? Sabemos que Dios creó todo, pero ¿cómo, cuándo y dónde? Y de hecho, como creó el tiempo, tiene que aparecer en la creación. La palabra de Dios dice en Génesis 1, 14 y 19, ¿no? Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de señales para las estaciones y para los días y los años. Así sirvan las lumbreras para que alumbre la tierra desde la bóveda del cielo. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Entonces vemos que el tiempo lo hizo Dios en su concepto como Él lo plasmó desde la creación. La lumbrera mayor para dominar en el día y la lumbrera menor para dominar en la noche. Hizo también las estrellas de Dios y las puso en la bóveda del cielo para alumbrar sobre la tierra, para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Entonces vemos con detalles que el concepto de tiempo y para la ayuda del ser humano iba a ser dado a partir del cuarto día. Esto nos iba a ayudar a separar los tiempos para nosotros. Interesante. Ahora volvamos al texto principal del día de hoy. Dice, el día 14 del mes primero, al atardecer, el Pascua de Jehová. Entonces vamos a ver cómo contaban los judíos, o cómo les mandó Dios a contar los judíos. Es interesante saber y entender que el día 7 no necesariamente era el séptimo día. ¿Y de qué se basaba? Ellos tenían un calendario, o tienen un calendario lunisolar, mientras el nuestro es solar. El de ellos es lunisolar y se ajusta de diferente forma. Y exactamente se ajusta con la luna llena. Por ejemplo, el conteo tiene que ver con el concepto de luna llena hacia el día 14, ¿verdad? El día de hoy es un concepto que tiene que ver con este concepto, y retrocedes los días y te da el día 1. Por ejemplo, cuando se instauró la Pascua, dice, así lo habréis de comer, con vuestros cintos ceñidos, puestas las sandalias en vuestros pies, y con vuestro bastón en la mano lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. En ese mismo texto sigue diciendo, en el contexto de separar el animalito, como lo vimos hablando, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero de cada casa paterna y un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero, entonces lo compartirán él y su vecino de la casa inmediata, de acuerdo con el número de la casa. El contexto de la muerte del cordero tiene que ver obviamente con expiación, y cómo Dios ya asocia el contexto de
el estar bien con tu vecino, con tu hermano, la comunión, que es lo que va a primar finalmente también el contexto de expiación final, que está apuntando a la expiación o a la fiesta de expiación, y que se juntan en el contexto. Digamos, Éxodo 12, 3 y 6 sigue narrando, según la cantidad que ha de comer cada uno repartiréis el cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréis un cordero o un cabrito, lo habréis de guardar hasta qué, hasta el día 14, como vimos, de este mes, está hablando de Abib, si leemos la primera parte de Éxodo, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Esto fue el inicio de la Pascua para los israelitas. Y vemos que la Biblia es exacta y perfecta. ¿Por qué es tan importante entender este concepto de que, pues, si el día empieza tarde, empieza temprano? ¿Qué vendría atrás de esto? Miren lo que dice Salmos 90:12. Enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Interesante, el salmista le pide a Dios que Dios les enseñe a contar nuestros días. Y de tal manera que traigamos, ¿qué? Al corazón sabiduría. Es interesante para mí darnos cuenta de que, ¿por qué creemos nosotros que pasó algo especial el 22 de octubre de 1844? Tiene que ver con esto, tiene que ver con el entendimiento de las fiestas, tiene que ver con lo que pasaba el pueblo de Israel. Y eso mismo es para nosotros hoy. Y debemos pedir a Dios que Dios nos enseñe a contar nuestros días. Vemos que esto no siempre fue tan claro. Muchas cosas para los judíos no fueron tan fácilmente vistas, ¿no? El concepto mismo del Cordero. Ellos tuvieron a Cristo en medio de ellos y nunca no lo reconocieron como tal. Dice la palabra de Dios en Juan 1:29. Al siguiente día Juan vio a Jesús que venía así y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como vemos, no muchos de ellos entendieron a cabalidad lo que significaba el Cordero. Pero vemos que Pablo nos amplía el concepto de la Pascua hacia nosotros. Dice, limpiaos de la vieja levadura para que seáis una nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Y cuando hablamos de este texto, nos viene a la mente el concepto de Pascua y el concepto de panes sin levaduras. Entonces, acordémonos de la Pascua. Hemos estado estudiando hoy día sobre la Pascua y hay mucho más por estudiar, mucho más de historia y mucho más también referente hacia nosotros. Pero la Pascua, para nosotros, en el concepto de la muerte del Cordero, apunta al altar del sacrificio, donde ellos tenían este rito tarde y mañana, como lo vimos, el continuo. Ellos tuvieron mucho tiempo este rito y de hecho no lo pudieron entender a cabalidad, porque cuando vino el tipo de este antitipo, no lo reconocieron. Pero esto no queda solamente en el desierto. Esto va hasta el Génesis, porque vimos en Génesis 3:21 que Cristo, que Dios cubrió a esta pareja con vestidos de piel. Y eso es un tema para estudiarlo, porque acá tiene que ver también el Cordero. Y lo reafirma Hebreos, porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y cómo aparece este Cordero también? En Apocalipsis. Dice Apocalipsis 13:18, y le adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro del Cordero, quien fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Entonces vemos el concepto de Cordero que empieza desde el principio, desde que hubo la caída de nuestros primeros padres. No olvidemos entonces que solamente estamos estudiando el primer mueble que se relaciona a la sangre del Cordero, al sacrificio que se tuvo que hacer. Les comparto dos textos quizás finales para poder entender esto un poco más claramente. Y dice en el conflicto de los siglos, la pluma inspirada, a la mitad de la semana, hablando de las semanas, ¿no? Se hará cesar el sacrificio y la ofrenda en el año 31 después de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años habían prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios, oblaciones del sistema debían cesar.
Dice otro texto en el Deseo de todas las gentes, algo para mí muy llamativo. Dice, la Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca en la memoria de todos aquella liberación maravillosa. El rito de la Cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con poder y gloria. Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en favor nuestro. Entonces vemos que el concepto de la Pascua ahora para nosotros es la Cena del Señor. Bueno, les invito a orar para que Dios nos acompañe en el resto de su estudio y permita al Espíritu Santo que mucho de lo que hemos estudiado nos ayude a seguir buscando más información, estudiar su palabra y que su palabra sea la fuente de respuestas para cada uno en el momento de su relación con Dios, porque Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él y busquemos la sabiduría de la fuente principal, que es Él. Oremos. Los invito a los que se puedan arrodillar, que nos arrodillemos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de compartir este momento de estudio de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has permitido ver que en tus tiempos, nos enseñaste a ver que tus tiempos son perfectos, Señor. Ayúdanos a entenderlos, ayúdanos, danos sabiduría para comprender qué es lo que tú tienes ahí. Señor, vemos que siempre nos mandas al santuario por donde vayamos, Señor. Sabemos que ahí está tu camino. Gracias, Padre, porque tú nos permitiste hoy día aprender un poco más de tu palabra, Señor. Impresiónanos para seguir aprendiendo cada día y entender de que este momento de sábado es para relacionarnos más y más contigo. Gracias por este grupo, bendícelos a cada uno, a los dirigentes, a los que permiten que todo esto se dé, Señor. Guíalos con tu Espíritu Santo para que sigamos continuando la obra que tenemos, que es compartir tu palabra a toda tribu, nación y lengua. Te pedimos una bendición especial por todos los que se conectaron y los que están viendo también por internet. Te agradecemos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, licenciado. En realidad, propio a 360 grados. Hoy hemos estudiado historia, geografía, astronomía y gracias, en realidad, como siempre, muy amplio el estudio. Ahora vamos a escuchar el himno y no sé si después podemos continuar con algún comentario o si alguien tiene una pregunta. ¿Tiene tiempo, licenciado? Sí, no hay problema. Gracias. Mave el himno, por favor. Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó, nuestro destino sellará, y cada caso el juez verá, su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder,
y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará, y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy, y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer, y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi Salvador. Bueno, aquí estamos otra vez. Gracias a todos los que se han conectado. Un saludo desde Italia a todos los que nos ven en todas las partes del mundo. Tengo ahí un saludo personal a mi tía, disculpen. Tía, bienvenida. Gracias a todos los que están por ahí, y que este estudio sea una bendición para todos en realidad. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su manito. Veamos. Digamos que el licenciado es siempre súper claro, ¿eh? Y tiene 50,000 ejemplos para poder explicar todo, así es que veamos, tiene Moisés Mejía. Sí, buenas tardes. Sí, puede levantar su Moisés Mejía, está abierto su micrófono, puede hablar. Muy buenas tardes con todos. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que hoy estamos con cuarentena, ¿no? No podemos reunirnos en las iglesias, ¿no? La iglesia siempre programa una santa cena, ¿no? En estos casos, hermano Gerson, se podría hacer una cena, un zumo de uva con sus canchangas sin levadura, ¿no? Se podría hacerlo hoy en día para recordar esta hermosa Pascua, ¿no? Que nos lleva siempre a Cristo a recordar lo que ha hecho por su pueblo y lo que ha hecho por su pueblo cuando Él entregó su vida, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Podremos reunir y hacerlo en casa también? Bueno, difícil pregunta, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué te digo difícil? Porque Dios instauró algo para hacerlo con sus discípulos, para compartir entre varios, ¿no? Probablemente en tu casa estés solamente con tu familia, y la Pascua tuvo una naturaleza de compartir con tus hermanos espirituales, ¿no? Es lo que yo entiendo. Entonces, y por eso es que la Santa Cena se hace en la iglesia. Ahora, llegará el tiempo que no estaremos en la iglesia, ¿no? Probablemente, por las cosas que van a venir, como sabemos. Pero mientras se pueda hacer,
en la iglesia es algo como que más formal, ¿no? Yo lo veo así. Llegará el tiempo que de repente no se va a tener un pastor para que bautice de la mano y podrá ser un anciano, una persona. Pero mientras se pueda hacer de la forma de compartir con los hermanos, de lavarnos los pies, de pedirnos perdón, disculpas, esa es la relación del vecino, ¿no? De tener el original de la Pascua, compartir con el otro y estar alegres del concepto de estar liberados. En este caso, para nosotros es liberados del pecado. Igual cuando tú estás en tu familia, solamente estás en tu familia, ¿no? Yo lo veo así. Yo no te digo que no, que está mal, es un error, pero yo lo digo, yo lo veo que si todavía tenemos la bendición de Dios de poder hacerlo en las reuniones de la iglesia, o la iglesia va a ver la forma mejor de hacerlo, deberíamos hacer como se debe hacer, ¿no? Yo no sé ahorita cuál es la posición de la iglesia, te digo la verdad. Hablé ayer con el pastor, pero se me pasó el concepto. Sabemos que todo es virtual, todo cambió. Entonces, no sé, te miento en darte una respuesta que sí, ahorita la iglesia lo está haciendo así o no. No te puedo decir, pero siempre es bueno hacer, digamos, el formalismo, no por formalismo como la palabra, sino lo que Dios dejó instaurado. Mira, sabemos que en el tiempo de Cristo la iglesia pasaba por una situación complicada, pero igual Cristo participó en muchas cosas que estaban instaladas para la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el dar el diezmo. Y Él nos enseñó, siendo Cristo, siendo que lo iban luego a matar, ¿verdad? Entonces, si esto instauró Dios a su iglesia para hasta el final de los tiempos en recordatorio, deberemos tratar de, en lo que se pueda, hacer eso de esa forma. Es mi consejo. Gracias, muy amable. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Me parece que alguien comentó algo en el chat. Dice, licenciado, en los tiempos de Jesús no habían templos y no lo hacían en sus casas. Eso lo hacía Pablo. Claro. Como le digo, las situaciones fueron cambiando, ¿no? En ese tiempo se bautizaba en el río. No había piletas de bautismo. Y eso no quita el hecho que yo me bauticé en una pileta, que eso no vale. Por demás de los ritos está lo que viene por dentro. Los ritos son algo externo que Dios lo llama a hacer, pero lo que viene realmente es lo interno. En cada parte de las fiestas que se busca hacer eso. Por eso dije que había conexión entre la expiación final y el primer rito. ¿Por qué? Porque el primer rito es el derramamiento de sangre que no es nuestro, es externo, es de Cristo. Y por eso tenemos la justificación. Pero luego el concepto de la expiación final para nosotros es interno, es nuestro. Y hay una conexión por eso tremenda en esta enseñanza. Y claro, va a haber tiempo que va a ser más complicado. Yo no sé si va a haber otra pandemia parecida o peor. Imagínense, no vamos a poder reunir. Entonces, hay que tratar de siempre entender los principios. Los principios son eternos. Y eso es lo que tenemos que tener. Por ejemplo, para darte un ejemplo de solamente alimentación que se viene a la mente, ¿no? Alguien puede decir, no, en la Biblia no dice no fumar. Y porque no dice no fumar, yo puedo hacerlo. Siempre hay un principio detrás que es de salud. Entonces, si yo entiendo ese principio, tenemos que ir acorde a esos principios. Y es lo mismo pasando. Finalmente, el Espíritu Santo nos va a hablar a cada uno. Es que esto es tan personal como lo hemos leído, que el Espíritu Santo te va a decir si es lo correcto y no es lo correcto. El problema es si nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo. Y muchas veces vamos a tener que hacer cosas que aparentemente no son tan lógicas, pero Dios tiene respuestas en eso. De repente no quería tocar ese tema porque me puedo ir por otro sitio, pero en la cuestión de fiestas, yo lo veo así. Es una enseñanza que tiene hacia nosotros. Y esa enseñanza apunta a Cristo. Todos los muebles apuntan a Cristo. Y ese mueble también apunta a Cristo. Así que siempre miremoslos de esa forma. Y sí, los tiempos cambiaron. Y por ejemplo, en el tiempo de Pablo, ellos, él construía carpas. Y ahora los pastores se dedican a la iglesia. Entonces, todos los pastores tendrían que construir carpas también. La gente ya no vive en carpas en las ciudades, por ejemplo. Entonces, las cosas van cambiando, pero los principios son los mismos. Entonces, y sí sabemos, tristemente, que también hay muchos problemas ahora mayores que antes. Por ejemplo, los ancianos, las personas de edad, yo creo que en todos nuestros países no van a poder asistir fácilmente a las reuniones. ¿Cómo hacer?
Y eso pasaba en mi iglesia, por ejemplo, cuando una persona no podía tomar la Santa Cena, se lo llevaba, ¿no? Entonces se permitía hacer esto para tener acercamiento hacia las personas. Yo creo que las formas pueden cambiar, pero los principios no deben cambiar. Porque esto dijo Dios que tenía que hacer hasta el final, hasta que Él regrese. Bueno, eso es mi consejo, como le digo, es lo que yo trato de percibir, pero si de repente encuentro algo, yo se los puedo compartir. De repente, la siguiente cita que encuentre algo que diga, de repente algo contrario a lo que yo pensé, se los comparto. Digo, mire, yo pensé hasta esta semana esto y ahora pienso esto. ¿Y saben por qué? Porque esto pasa cuando uno va a ir a la palabra de Dios. Y no es porque uno quiera equivocarse, sino que tiene que entender que el concepto está en Cristo, el concepto está allá. O sea, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que ser como un vaso vacío para que Él pueda darnos su concepto. Si nosotros estamos llenos de nuestros conceptos y ya no lo podemos cambiar, pues, o sea, ni Cristo nos puede enseñar. Dice la Biblia, en el Espíritu decía, dice un texto que me sorprendió, hablando de eso, que así truene y suenen los rayos del Sinaí, nadie podrá cambiar a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está llena de sus conceptos. Para el final de los tiempos sabemos que tenemos que aprender a escuchar la voz de Cristo, la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que prepararnos cada día. Cuanto más busquemos de Dios, Él va a ver cómo comunicarse con nosotros. Y eso es mi oración para cada uno de nosotros. Que todos en su relación empiecen a tener más contacto con Dios. Y Dios habla, hermanos, obviamente a través de la Biblia, pero obviamente utiliza muchas cosas. Y una de ellas es la naturaleza. Por eso es que entendemos que tenemos que ir y hacer preparativos para ir a la naturaleza. Dios nos quiere hablar cada día, pero a veces estamos metidos en paredes frías y Dios no nos puede hablar. Dios quiere un pueblo que esté cercano a Él y nosotros muchas veces no lo permitimos. No sé si alguien tiene alguna más pregunta que le pueda ayudar en algo que lo que yo he entendido hasta ahora. Si lo puedo hacer en buena hora. Sí, muy buenas tardes. Aquí yo hablo desde Colombia, departamento de Boyacá, capital Tunja. Quiero hacerle una petición. A ver si fuera posible obtener su video, pues me pareció un tema muy inteligente, muy importante, bien preparado, muy hermoso. Pero entonces aquí no escuchaba muy bien y me gustaría repasarlo porque considero que es un tema importante. Entonces yo le agradecería si puede compartirlo. Muchas gracias. Sí, mire, ahorita va a ponerlo en el chat, de repente Mabe, la dirección. Si no pueden encontrarlo, igual pueden buscar en el YouTube mi nombre, ahí va a aparecer. Primero va a aparecer en la Iglesia Hispana de Roma. Después de un tiempo yo también lo subo y en mi canal voy a empezar a poner todas las presentaciones que tenga. Entonces, ahí está, inclusive de números. Yo le he puesto número 1, número 2, número 3, y usted puede empezar desde el primer estudio que tuvimos. Así que ahí lo va a poder encontrar fácilmente. Y si no, entra a la Iglesia Hispana de Roma, a la página que ellos tienen, y también están los mismos temas, y más temas que nos comparte la Iglesia, ¿no? Entonces, ahí está la información. Y bueno, si tiene alguna consulta, igual me lo hace saber por el chat, o me lo comenta, o le puedo dejar mi número. Yo estoy en Perú, más 51 es 940 31 50 61. Licenciado, discúlpeme, tal vez la hermanita Hortensia nos puede también dar su número para poderle apuntar al grupo y mandarle toda la información. Perfecto. Si usted quiere, ese es mi número, más 51 940 31 50 61. Y Mari siempre lo está subiendo, las informaciones. Es más, a ella yo le doy toda la presentación. Si ustedes quieren volverlo a estudiar y lo quieren releer, lo van a tener. Fácilmente se comunican con Mabe y Mabe se los va a acercar. Muy bien, muchas gracias. De nada, mi hermana. Y mi número, pues, no sé si está ahí en la pantalla o pues realmente lo tendría. Creo que ahí se puede compartir. Claro, usted tendría que escribirlo en el chat, porque no aparece. Sí, señor. Solamente el nombre de la persona. Bueno.
El nombre. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Más luego lo escribo. ¿De una vez? Sí, lo puede escribir y ahí Babe lo apunta o Cristina, ¿no? Ellos lo pueden apuntar y nos contactamos con usted para darle todo el material que tenemos. Hermano Gracias. Gerson, Sí, hermano Moisés, dígame. hay una cita en Espíritu y Profecía que dice que la iglesia adventista será pesada en la balanza del santuario. Entonces, al comprender esa cita, o sea, prácticamente si vamos a ser pesados en la balanza del santuario, ahora el estudio del santuario que usted ha realizado en varias ocasiones nos conlleva siempre a ver las fiestas, estar cerca de Dios, ¿no? O guardar la ley, ¿no? Y creo que son tiempos solemnes en el cual vemos muchos eventos, en el cual esta Pascua, ¿no? Habían 3 fiestas anuales, si no me equivoco, ¿no? Estas 3 fiestas anuales, y es solemne, ¿por qué? Porque esto nos acerca más a Dios. Y como usted dijo, ¿no? Llegará un momento que saldremos de las ciudades al campo, y en el campo tenemos que estar bien relacionados con la cultura, ¿no? Con el trabajo de la tierra, y hacernos recordar siempre estas fiestas, para recordar que el Señor está siempre en nuestro corazón y siempre está al control de la naturaleza y sobre todo de nuestra vida, ¿no? Y qué importante es este tema. Sí, sí, sí. Dios dejó estos ejemplos, como lo vimos en Pablo, ¿no? Para nosotros, para que no nos desviemos, ¿no? Para que aprendamos inclusive de los errores de los israelitas, para entender de que de eso no se agradó Dios. Entonces Dios nos dejó todo eso para nosotros tener en cuenta eso. Y es a veces un poco difícil de entender cómo ellos tenían y vivían las fiestas y no entendieron. Imagínense nosotros, que nosotros ni siquiera conocemos sus tiempos y muchos de nosotros no conocemos ni las fiestas, ni siquiera qué hacían ellos. Pero Dios dejó su palabra y nosotros podemos ir a estudiar. Tenemos que hacerlo, cada uno de nosotros. No dependamos de ninguna persona para que esto sea parte de un estudio, ¿no? O sea, uno propiamente tiene que relacionarse con Dios. Dios quiere eso. Y Dios cada vez nos va a dar más luz y más luz y más luz. Y la luz es de Él. ¿Y por qué? Porque quiere que tú la compartas al mundo. Yo les soy sincero, cada vez que tenemos reuniones con ustedes y con otras reuniones, yo tengo que estudiar más y aprendo cosas nuevas. Entonces, esto es algo para mí que me agrada, porque yo sigo aprendiendo y con agrado les comparto, pero necesito decirles algo así con sinceridad. Lo mejor que ustedes pueden hacer es que ustedes hagan lo mismo. Ustedes tienen que sentarse y relacionarse con Dios. Dios quiere enseñarles más. Y sería bonito hacer un día un chat donde todos estemos, mira, yo encontré esto, mira, yo encontré esto, mira, yo estudié y salió esto. Porque las verdades, dice el Espíritu decía, no están en la superficie. Es como el oro, está hacia el fondo. Y hay que entrar y buscar, buscar y buscar. Y van apareciendo. Dios por eso escribió así su palabra, ¿no? Les ayudo a que ustedes puedan seguir buscando y cada día todos nos mostramos más de su palabra. Entonces, eso sería muy bueno también para todos nuestros hermanos. Y compartir, todo lo que podamos tener, compartirlo. Porque de gracia recibiste y dad de gracia. Ese es un texto bíblico. Bueno, si no hay más preguntas, o sí todavía hay. Yo tengo que salir. Sí, licenciado, en el chat hay uno. Chat, sí. Dice, hermanito Gerson, se celebra la Semana Santa porque no es católico. Y otra pregunta, hermano, ¿el calendario judío es el verdadero calendario y el gregoriano vino después? Entonces, como estamos en el calendario gregoriano, no estamos en el año 2021, sino en el calendario judío verdadero, que estamos en el año 5557. ¿Y por qué esta pregunta? Porque la tierra durará solo hasta 6000 y estamos cerca de la venida de Cristo. Bueno, ¿quién dijo? No la escuché. No la leí. Davis. Davis. Ya, mira. Bueno,
En cuestión de tiempos, y voy a tratar de hacer un día esas citas, porque quisiera que esto quede claro para todos, porque no es bueno que se basen en lo que yo haya leído, es bueno que leamos. Las profecías de tiempo están perfectamente dadas hasta 1844. Eso lo escribe la mensajera del Señor. Entonces tenemos que entender de que ahí todo está escrito y está perfectamente en los tiempos que Dios obviamente lo permitió para todos nosotros. Pero de aquí para adelante, de 1844, ya las profecías de tiempo no tienen ese mismo valor. Les digo algo más. Les voy a dar un ejemplo bíblico. Muchos hermanos están preocupados por los tiempos. Y claro, es que tenemos que darnos cuenta de que sí, pues la venida de Cristo es inminente, ¿no? Dicen los textos, ¿no? Cuando tú sabes que ya está por el fruto por verse, ya sabes que el tiempo se acerca. Ahora, ¿pero qué es más importante? Y les pongo a ustedes a pensar. Que estemos sabiendo el tiempo y las sazones, porque es un texto bíblico, o que estemos vestidos o revestidos del carácter de Cristo. Dice una parábola, cuando el hombre estuvo en las bodas, vino el padre, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué haces acá? Y lo dejó adentro o lo lanzó afuera. ¿Y por qué lo lanzó? Porque no estaba vestido de acuerdo a las bodas. Nosotros tenemos la oportunidad de cada día vestirnos de la gracia de Dios. Los tiempos van a venir, hermanos. Y es más, hay citas del Espíritu decía que narran que muchas personas se centran en los estudios de los tiempos y luego son utilizados para traer oprobio a la obra de Dios. Y por eso es un consejo de ella que eso no se debería hacer más. Así que es un consejo, y yo le digo, no es un texto, es muchos textos. Quizás la siguiente vez voy a sacar unos 3 o 4 textos de esto, porque ya me preguntaron otra vez algo parecido, los voy a tener a la mano, por si quieren ver lo que ella dice sobre respecto a las fechas. Y lo pueden buscar fácilmente. De repente la siguiente vez voy a hablar con Mabe, a ver si hacemos un poquito de tiempo de cómo buscar o cómo escudriñar las escrituras cada uno de ustedes, cómo tener herramientas. El viernes pasado, claro, sábado, ¿no? Estudiamos esto, de repente no pude avanzar mucho, pero si ustedes quieren contactarse conmigo, ya les dejé mi WhatsApp, escríbanme, yo les puedo ayudar a que ustedes puedan tener de repente algunos aplicativos o cómo usarlos. Sí, mi canal está solamente con mi nombre, Gerson León, como está escrito, Gerson León, y ahí usted va, y ahí estoy subiendo todas las exposiciones que tengo acá, y probablemente en otros grupos que también, yo recién lo estoy aprendiendo a usar, no lo utilizaba, pero ahí voy a, Dios lo permita, a poner más de esta información para llegar a muchas personas, ¿no? A veces no se puede estar todos aquí reunidos en un Zoom, y ahí podemos tenerlo eso luego para poder estudiarlo, repasarlo, ¿no? Así que esa es mi recomendación, que cada uno de nosotros estudiemos, y sí, los tiempos son necesarios ver, y yo les aseguro, yo sé que Cristo está muy cerca, y yo hasta puedo decirle, en mi concepto, mucho más cerca de lo que mucha gente pone fechas. Y no lo hago para asustarlos, hermano. Si lo digo es porque siento que debemos estar a cuenta hoy en día. Hoy en día. Es el momento de estar a cuenta con Dios. Hoy. Corregirnos, tratar de mejorar, tratar de hacer lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Y quién sabe, de repente Dios no viene en 2031, ni en 2027, ni en 2025, por algo. Ya pasó en la historia pasada. Dios no vino cuando estaba planeado venir. Eso está escrito en la prueba inspirada. ¿Y qué tal si se vuelve a pasar lo mismo? Yo no podría decirlo, porque los tiempos perfectos son de Dios. No esperemos a los tiempos que a veces nos han dicho, porque hay mucho que inclusive el calendario judío que hablamos, que es el más cercano, también ha habido problemas de redondeo de tiempo. Bueno, es lo que humanamente yo llegué a ver, pero si Dios le dio a ellos ese calendario es porque fue la voluntad de Dios. Acordémonos que muchas veces en cuestión de santuario, siempre Dios como que pone un velo y Dios permite verse hasta cierta zona y hasta otra zona, ¿no? Así que estemos seguros de lo que creamos, compartamos lo que creamos y Dios va a poder usarnos con la luz que Él nos dé. Un ejemplo bien simple.
Miller no creía en el sábado. Y él lo que creía lo hizo bien. Y por eso estoy convencido de que mucha gente, como dice las Sagradas Escrituras, están en otras iglesias. Entonces, esa gente no necesita tener todo el conocimiento, pero a nosotros sí nos dio el conocimiento a través de sus escrituras, la escritura que nos dejó, el apóstol inspirado. O sea, nosotros sí tenemos responsabilidad, como lo dijo el hermano Moisés. Vamos a ser pesados por la balanza de los varios. Nosotros, no los demás. Y a que más se les dio, más se le exigirá, dice Lucas. Entonces, hermanos, tampoco luego eso para asustarnos, no. Porque sabemos que Dios nos dio eso, entonces utilicémonos. Prediquemos un mensaje. Hagamos todo lo que podamos compartir con otras personas. De repente, si yo no tengo muy buena el habla, ok, un librito, compramos un libro y se lo regalamos. Compramos El Camino a Cristo, de repente, inclusive hay ministerios que están regalando El Conflicto de los Siglos. O inclusive algo bien simple. Veo un sermón que me impactó, que yo sentí que el Espíritu Santo está ahí, lo comparto en mi Facebook. O sea, no nos avergoncemos de Dios, hermanos. Todo el mundo nos conoce probablemente. Y yo a veces veo, y yo mismo, muchas veces ponía cosas de política en mi Facebook y que no tienen nada de cristiano. Luego lo entendí, luego al leer me di cuenta de que un cristiano no debe estar ligado a la política, por ejemplo. Pero hasta donde tenía mi luz antes era normal. Entonces, y tampoco critiquemos. Si mi hermano no lo sabe, pues, o sea, tener misericordia. Si tú crees por ello, llámalo, comunícate. Pero el problema es personal. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros para mejorar esto? Para ayudar a Dios, porque yo creo que de repente en un tiempo ya no nos vamos a reunir ni siquiera por estos medios. Cada vez que alguien dice algo que no concuerda con lo que mucha gente opina o quiere dar a conocer, es cortado, es cortado. Y sabemos a dónde vamos, según lo escrito en la palabra de Dios. No nos asustemos, pero hagamos ya algo ahora. Empieza por nosotros. Nosotros tenemos que primero empezar a arrepentirnos y luego preocuparnos por nuestro hermano, ¿no? Para que tenemos que estar, como dice la palabra, ser guarda de nuestros hermanos. Bueno, yo creo que si hay alguna pregunta más, me las hace saber. ¿David? Manito Gerson, hola, ¿qué tal, manito? Buenas tardes, voy a. Buenas tardes, ¿no? Sí, sí. Sí. Manito, bueno, con lo que decía el calendario judío, yo parece que más de acuerdo, porque en sí, el calendario judío es el calendario verdadero, ¿no? Y Sí. como es que estamos en el año 5550 y no sé cuánto, entonces estamos muy próximos a la venida de Cristo, entonces está paralelo, como decir, 2021 y todo lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces eso significa que el calendario judío, ¿cuánto puedo decir? Estamos bien cercano a los 6.000 años, ¿no? Sí, o por sea, eso, es la fecha que, claro, se dice. muchos Sí, muchos han calculado que otros que dicen que Dios se puede adelantar, ¿no? Su venida, ¿no? No solamente va a ser 6.000 años, como dijo el pastor David Gates, sino dijo, va a adelantar, se puede adelantar, ¿no? No va a ser exactamente 6.000 años, ¿no? O sea, sí, se va a hay una adelantar. cita. Pero, Hay una sí, cita que dice que los cristianos tenemos la oportunidad de adelantar el regreso de Cristo. Por eso digo, o sea, citar o darnos o centrarnos en fechas no es tan para mí exacto, porque la ajá, prueba lo dice. Los cristianos podemos adelantar el retorno de Cristo. ¿De qué depende el adelanto del retorno de Cristo? A ver, les digo algo bien simple. De que no haya pecado. uh-huh, O sea, cuando ya no hay pecado en esta tierra, Él viene por su pueblo, porque ya no tiene que hacer más intercesión. claro. Si ya no hay pecado, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está intercediendo Cristo? Por nada. Por eso que justo cuando sale dice, el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo ¿Esto? injusto. Sí, esto. Exacto. Manito, o sea, también, bueno, como te digo, han sacado la cuenta, han calculado, entonces dice otro 2027, otro dice 2030, otro 2030, sí, pero 2030, ahí han calculado, ¿no? Que se cumplirá los 6.000 años. O Sí, sea, han mucha gente está calculado, ¿no? haciendo eso. Sí, Sí, sí,
unos pastores, ¿no? Han calculado, ¿no? Pero no es exactamente la fecha, porque Dios no puso fechas. Sí, porque eso es algo que no se debe de hacer, porque solamente Dios sabe cuándo va a venir, ¿no? Y según sus profecías que se está cumpliendo, entonces se ve todo, ¿no? Que estamos al final, ¿no? De los tiempos. Sí, estamos al final de los tiempos. La siguiente vez yo les prometo trasladar, no lo tengo en esta computadora, disculpen, pero voy a darle unas 5 citas así para estudiar y compartir lo que dice el Espíritu de Profecía sobre las fechas y con detalles, con detalles. Amén. Amén, ¿Ya? Manito, yo quería, no sé si libros de Conflictos de los Siglos, aunque yo tengo, pero quisiera tener más un libro de Conflictos de los Siglos y otro de Eventos de los Últimos Días. Si me pueden obsequiar o vender, no sé si me pueden vender, Mira, ¿no? O obsequiar, o claro, cómo se puede hacer. mira, tú lo puedes tener gratis por el aplicativo. O sea, por tu celular, tú lo puedes bajar gratis. Te comunicas conmigo y yo te enseño. Sí, bueno, yo tengo el NGY, el aplicativo, lo tengo en español. Ya, ahí lo tienes. Y si no, Sí, lo puedes pero bajar un PDF el libro. y ya. Yo quiero el libro. Bueno, el libro, yo te puedo regalar un libro, pero ¿cómo lo mando? No sé. Ya nos conectamos por internet. Me dice, yo te puedo mandar el conflicto. Así, bueno. ¿Ya? Conflictos de los Siglos y Eventos de los Últimos Días. Eventos no lo tengo. El conflicto sí te puedo mandar. Yo lo tengo conflicto y tengo Camino a Cristo. Eso te puedo mandar. Pero si El consigo camino eventos, yo Ajá. me contacto contigo. Me hablas, no te preocupes. Ya, bonito. Sí, porque el camino a Cristo tengo bastante. Ok. Para Entonces, a mis hermanos, a unos amigos, todo, que quieren, está bueno. ¿cómo se llama? Está bueno, Para Davis. que No hay se problema. entregue a Ya nos Dios, ¿no? contactamos. Nos contactamos. Ya, La hermana manito. Nancy está levantando la mano. Nos vemos, Davis. Gracias. Hermana Nancy, Ya, manito. dígame. Un abrazo. Hermano, muy buenas noches y feliz sábado a todos. Hermanito, yo quería preguntarle, me preocupó ayer, yo escuché, bueno, yo vengo escuchando esto de la fe en estos últimos tiempos con todas estas circunstancias que están pasando. ¿Qué pasa dice que el ser humano, a Dios le agrada que el ser humano que tenga fe, ¿no? Pero si la persona que no tiene fe no le agrada, o sea, en este caso yo me pongo como ejemplo, hermano. O sea, si yo flaquea mi fe, quiere decir que yo no le agrado a nuestro Dios. Me preocupó mucho esta parte. Si me puede responder, por favor. Gracias, hermano. Solamente eso. Ok. Lo que pasa es que la fe es algo gradual. O sea, Hebreos 11, por ejemplo. Podemos ir a eso, a Hebreos 11 rapidito para ver qué pues es la fe, dice, ¿no? Dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, la fe es lo que lleva el buen testimonio. O sea, la fe no queda en ideas o en conceptos. La fe te lleva a acción, te lleva al buen testimonio. Acordémonos de lo que estudiamos del pueblo de Israel. No alcanzaron buen testimonio. O sea, sus actitudes no eran congruentes con la palabra de Dios. Quizás te ayuden algo. Mucha gente piensa que fe es creer en algo. Y no, fe tiene que ver con ser congruente con lo que tú dices y haces. Por eso que Dios se desagrada de la gente que dice algo y hace otra cosa. ¿Se acuerdan cuando hablaba de los fariseos? ¿Cómo les decía? ¿Y por qué les decían así? Porque ellos conocían la palabra, pero eran sepulcros blanqueados, dice el Cristo. Y hay de que seamos nosotros como ellos. O sea, el problema es que nuestro idioma, nuestro lenguaje nos ha hecho entender que fe es lo que está dentro de mi corazón. ¿No? Yo creo en tal cosa y eso va a suceder. Y la Biblia de Dios no, te habla que es un testimonio. Dice más, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Miren cómo la fe es algo que está obviamente dado por Dios, pero nos permite comprender y tener la esperanza de que esto fue cierto. Dice, lo que se ve de lo que no se veía. Es más, por la fe, ahora luego que cita a Dios, ahora cita a Abel.
ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Miren, los dos ofrecieron sacrificios. Y si lees la Biblia, leemos la Biblia, Caín lo ofreció primero, luego lo ofreció a Abel. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que los dos lo hicieron con corazones diferentes. Entonces, nos tiene que enseñar esto en la palabra de Dios. Y puedes seguir leyendo cada persona que está acá. Noé, Moisés, Abraham, Sara. O sea, todo el esquema de todos los patriarcas y profetas fueron bien vistos por Dios porque vivían lo que ellos decían. Inclusive Abel fue muerto por su fe. Inclusive en los últimos tiempos va a haber gente que va a morir por su fe. O sea, esto se va a repetir. Y lo que quiero llegar al final del concepto de la fe, si te puede ayudar en algo, es que es algo es tan profundo y a veces no podemos entender de que podemos creer que estamos haciendo algo por fe y lo estamos haciendo por su función. Es algo muy parecido. Para la siguiente semana le voy a traer esa cita porque el Espíritu Social lo explica y es bien amplio. No sé si alguien me puede buscar en el aplicativo Presunción y es el antagonismo de la fe, pero es muy parecido. Es como el trigo y la cizaña. Se parecen mucho físicamente, pero ¿cuál es la diferencia? Lo que está dentro. Entonces, el concepto de la fe no se desespere, hermanita. O sea, es algo que fue creciendo, inclusive en nuestros patriarcas. Si uno lo ve a Abraham, al principio, Abraham perdió la fe de que podía tener hijos y buscó tener primero uno de sus siervos en su entorno. Luego dijo, bueno, mi esposa dice que me acostaré con otra mujer, entonces me acostaré. Quisieron ayudar a Dios. No era un hombre de tanta fe, aparentemente, pero uno va creciendo en ese camino, hermana. No es que de un día a otro esa fe entra y ya, no. Y hay que entender algo, que sin fe nadie puede agradar a Dios. Y esa fe se va derramando en el concepto de la gracia. Pero acordemos también que cuando estamos alejados de Dios, donde sobreabunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que tengamos esperanza. Dios quiere darnos esa fe, pero esa fe no es algo teórico, es algo práctico. Y si usted, hermana Nancy, aprende algo poquito el día de hoy en la palabra de Dios, póngalo a la práctica. Y Dios le va a impresionar para que esa fe empiece a crecer. Y el día de mañana aprende algo nuevo y póngalo a la práctica. Y póngalo a la práctica. Usted no sabe, pero al hacer eso se va acrecentando en su vida diaria. Y eso va a permitir que usted vaya creciendo como hija de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. De nada, hermanita. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, hermanito Gerson. Aquí en el chat hay tantísimos comentarios. No sé si tal vez usted después con tiempo se los lee, porque... Sí, me los mandan y ya le dejé mi teléfono. Cualquier hermano que quisiera contactarse conmigo, ahí lo puede hacer. Podemos de repente compartir algunos estudios o de repente algunas presentaciones que he tenido que no la pueden obtener. Quizás eso les puede ayudar y le podría facilitar. Bueno, acá ya es tarde. Sí. Ya. Se pueden intercambiar opiniones de libros para leer y demás, entonces es una buena opción para poder seguir aprendiendo. Así es que por su compañía, que el Señor les bendiga y nos vemos próxima semana. Gracias a todos.